Continente Crítico es un podcast de conversaciones con editores de revistas de cine de Latinoamérica. Un panorama de la crítica de cine a través de publicaciones especializadas de todo el continente. Hacemos Continente Crítico, Blas Martín en producción general, Álvaro Bretal en guión y conducción general, Juana Tenenbaum en edición y sonido, Milagros Porta en gráfica y comunicación. Accede a nuestro trabajo en taipeirevista.com. Ventana Indiscreta es una de las principales revistas de cine de Perú, con apoyo de la Universidad de Lima y la presencia de una figura tan importante para la crítica latinoamericana como Isaac León Frías. Desde el año 2009, Ventana Indiscreta publica 2 números en papel por año, además de una actividad regular en su sitio web, enfocada en estrenos y coberturas de festivales. Si bien cada número cuenta con un eje temático, imágenes del cuerpo, la mujer y el cine, cine de explotación, cine y LGBT, entre otros, los autores los utilizan como disparadores para realizar análisis formales y rigurosas investigaciones históricas. En este episodio de Continente Crítico conversamos con el director editorial de la revista, José Carlos Cabrejo. Bueno, nos interesaba empezar charlando un poco sobre la revista en sí, si bien, bueno, por supuesto, como es el estilo del podcast o la preocupación, digamos, de esta serie de entrevistas, vamos a charlar más adelante sobre cuestiones vinculadas a la cinefilia, la crítica y el cine, en este caso en Perú. Nos interesaba saber en principio, bueno, cuál es el origen de Ventana Indiscreta, y qué los llevó a generar un espacio nuevo de crítica en el momento en que empezaron, que fue, si no me equivoco, el año 2009, ¿verdad? Correcto, sí. Claro, pues es una historia curiosa porque en realidad nos llevaría muchas décadas atrás, ¿no? Porque, digamos, es una revista del 2009, es una revista vinculada también a Isaac León Frías, que es parte del consejo editorial y además como figura resaltante de Hablemos de Cine, ¿no? Una revista tan importante en el Perú y en digamos, el entendimiento, vamos a decir, más callerista del cine. Entonces, bueno, el asunto es que después Hablemos de Cine, ya como en los 90, apareció en la Universidad de Lima una revista que se llama La Gran Ilusión, ¿no? Y bueno, el consejo editorial está conformado también por Isaac León Frías, o Chacho, como lo conocemos. Eh, Está Ricardo Bedoya, creo que también está Emilio Bustamante. Y digamos, ya en la última etapa de La Gran Ilusión, que es como entrando a los 2000, es que yo ingreso, ¿no? Empiezo, digamos, a hacer mis primeros ejercicios de crítica de cine. Un poco el mismo equipo, cuando desapareció La Gran Ilusión, formó en otra universidad, que es la Universidad Católica, una revista que se llamaba Tren de Sombras. También por diversas razones que no vale la pena explicar, Tren de Sombras no pudo seguir, pero sacó varias ediciones, y ya en las últimas es que yo pude hacer labores ya de edición, ¿no? Yo había trabajado ya por esos años en el diario El Comercio de Perú y específicamente en el suplemento cultural, que es el Dominical. Pero bueno, cae Tren de Sombras y ahí es que creo que fue, entre otras personas, la rectora en ese momento de entonces de la Universidad de Lima, que era Ilse Wisowski, que dijo que bueno, que era importante tener nuevamente una revista de cine. Y eso fue básicamente conversado por Chacho, por Ricardo de Doya y por mí. Y ahí fue que surgió la idea de Ventana Indiscreta, que además es el nombre de la sala de cine que hay en la Universidad de Lima. Hay una sala de cine que se llama Ventana Indiscreta, donde hay programación todas las semanas. Entonces ahí era la idea justamente de que Ventana sea no solo la sala, sino que sea una revista. Pero bueno, ya estaba pues, a diferencia de los viejos tiempos de La Gran Ilusión, está el factor del internet, de las webs, ¿no? Que las críticas se podían leer ahí y publicar al momento. Entonces se les ocurrió que sea una revista pues de carácter monográfico, y que, digamos, más allá de estos textos, que claro, salvo grandes excepciones, por supuesto, pueden ser textos más pequeños de crítica de cine, poder hacer más ensayos, comentarios un poco más extensos sobre películas.
Entonces, Ventana Indiscreta se ha manejado de esa manera. En los primeros años solamente como una revista impresa, y tocando temas diversos, cine independiente, puede ser el cine de culto, las edades en el cine, diversos temas de esas características, siempre tratando que sean temas que obviamente en ese momento en que salió el número, pues sean temas de gran interés. Y ya después, con el paso de los años, sacamos una web que se llama ventanaindiscreta.ulima.edu.pe, donde ahí sí publicamos críticas de manera casi diaria, diría yo. Y aparte sigue existiendo la versión impresa, que además existe en un portal de revistas de la Universidad de Lima, que se llama revistas.ulima.edu.pe. Todos los números de Ventana Indiscreta están ahí de forma gratuita en PDF y con todas las ventajas de eso, porque si bien el formato impreso todavía existe, en realidad la revista es más leída en Internet. Por ahí vimos la data y vemos que más nos leían en Estados Unidos, lo cual me sorprendió. Intuyo que, bueno, también deben ser pues investigadores de cine y encuentran material que les interesa. Entonces, digamos, el soporte de la Universidad de Lima ahí ha sido muy importante para que siga existiendo Ventana Indiscreta en esas formas, ¿no? Tanto en su forma impresa como en su forma digital, porque han habido otras revistas de cine, aparte de las que he mencionado, ¿no? Porque estas tienen como son parte de un encadenamiento que ha dado lugar a Ventana Indiscreta, ¿no? De Hablemos de Cine hasta Ventana, pero han habido otras revistas como Godard, pero al menos en lo que son revistas impresas, casi la única que queda. Sé que hay una más, creo, en el norte del país, de la costa norte, en Chiclayo, no me acuerdo el nombre de la revista, pero bueno, quedan esas dos. Y bueno, y aparte, pues hay sitios, ¿no? Como, no sé, Desis Film, por ejemplo, Sin Encuentro. Y bueno, y lo interesante en Ventana es que es una revista en la que están los críticos más veteranos y por ahí que escribe Isaac León Frías, que además creo que en todos los números, creo que no hay número donde no haya escrito Chacho, pero también van escribiendo gente mucho más joven, ¿no? Entonces es como una revista multigeneracional, ¿no? Están los dos extremos ahí, quienes como están ahí ejercitándose en la crítica de cine, en la reflexión sobre el cine, y la gente ya más experimentada. ¿Y cómo influyó este origen múltiple? Digamos, vos mencionaste varias revistas de cine que precedieron a Ventana Indiscreta. ¿Cómo influyó en lo que es vamos a decir, la mirada de la crítica que fue construyendo Ventana Indiscreta? Digo, porque me imagino como que hay algo de la experiencia que aporta a la nueva revista, pero también quizás puede haber miradas distintas o enfoques distintos. ¿Cómo confluyeron en la nueva revista? Toda esa mirada que va desarrollándose en Hablemos de Cine, de alguna manera u otra está ahí presente, ¿no? De hecho, hay una figura que es clave en Hablemos de Cine, que es Desiderio Blanco, ¿no? Desiderio Blanco, a través de Hablemos de Cine, digamos, llegó a este punto en el que, claro, demostró que la importancia de las películas estaba en la puesta en escena y no en los grandes temas. Y creo que eso de alguna manera permanece hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente hay algunos contenidos de Ventana Indiscreta que pueden tener otra naturaleza, quizás, por ejemplo, una perspectiva más psicoanalítica. Creo que hay una parte de una supuesta o aparente crítica de cine que más bien ha vuelto a revalorizar los temas, ¿no? Que el tema puede ser tan importante como la puesta en escena. Y eso lo podemos encontrar pues, en muchos casos, en revistas, en publicaciones, pero creo que es interés, ¿no? Por el lenguaje del cine como tal, creo que es lo que ha permanecido desde Hablemos Cine hasta el día de hoy. Entonces yo diría que eso, ¿no? Yo diría que básicamente eso. Y obviamente pues los enfoques han variado porque, digamos, Hablemos de Cine, que es una revista tan antigua, pues sí, podía incluir críticas de cartelera, como lo hacía La Gran Ilusión en los 90. Pero bueno, ya en una revista impresa en la actualidad eso ya, al menos siendo además una revista que sale 2 veces al año, no tiene mucho sentido, entonces lo dejamos más para reflexiones mucho más amplias y ya la web que tenemos, sí, ahí sí, pues son críticas que se publican con frecuencia de lo que se ve en cartelera, lo que se ve en streaming. Bien, en un rato vamos a hablar un poco más sobre la historia de la crítica de cine en Perú y sobre la importancia
Hablemos de Cine, pero respecto de Ventana Indiscreta, bueno, tiene una particularidad. Hay varias revistas así, pero creo que el caso de Ventana Indiscreta es muy interesante, que es una revista que está vinculada tiene una vinculación académica, digamos, ¿no? La Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Bueno, por un lado nos interesaba saber cómo se vincularon con la universidad, si era una vinculación que está desde los inicios de Ventana Indiscreta, o si llegó después, cómo fue esa relación. La vinculación tiene que ver básicamente con el hecho de que yo soy docente de la Universidad de Lima y en ese momento también, por ejemplo, Isaac León Frías era docente de la Universidad de Lima, además él llegó a ser decano de la Facultad de Comunicación, de hecho universidad, Ricardo también. Entonces surge por ahí, ¿no? Surge por un lado, por supuesto, de nuestro interés, ¿no? De tener una publicación sobre cine y la importancia que eso tenía para nosotros y el eco que ha tenido eso en la universidad, ¿no? Entonces, ya vamos, creo que hacia el número 32 por ahí, y eso es gracias a la universidad, ¿no? No podría ser de otra manera. Entonces, en realidad la vinculación viene por eso, ¿no? De que somos profesores y que además, ante todo, pues Ventana es una revista de divulgación, ¿no? Tiene una vinculación, digamos, con la universidad, pero no es una revista que pretende estar, digamos, en Scopus, por decirlo de algún modo, ¿no? Que es un tema que se conversó en algún momento, no de convertir Ventana en este tipo de revistas académicas, pero sí, de repente la posibilidad de sacar otra revista de cine de esa naturaleza, pero al final, bueno, el proyecto se dejó ahí y en realidad los textos de Ventana Indiscreta, pues, se manejan con mucha más libertad, ¿no? Entonces, a veces los textos sobre cine que se publican en estas revistas académicas buscan, digamos, una rigidez que no tiene Ventana. Entonces mantiene eso, ¿no? El hecho de escribir sobre cine, algo interesante, y como uno le dé la regalada gana. Claro, eso te íbamos a comentar, que cuando decía que tenía una gran particularidad Ventana Indiscreta, me refería a eso, ¿no? Que siendo una revista que está vinculada a una unidad académica, a una universidad, al mismo tiempo no es una revista de esas características, no es una revista que publique, por ejemplo, los papers que se escriben en la unidad académica sobre ciertos temas, sino que es una revista bueno, de lo que solemos considerar crítica cinematográfica, con algunos textos, sí, más vinculados a la investigación, pero no eso, ¿no? No ni de papers académicos ni de papers académicos pasados como por un filtro de divulgación, sino que tiene un estilo muy particular, Ventana Indiscreta en ese sentido, y me parece súper interesante. Así es, sí, sí, sí. Sí, eso es lo que me gusta, ¿no? Porque el otro es como, bueno, no está bien, ¿no? Lo otro, no digo que esté mal, simplemente que me parece me parece súper, ¿no? Que la universidad le dé apoyo a un proyecto de esas características y que no vaya por esa línea, que está bien, ¿no? Que es una línea importante sobre la reflexión cinematográfica, pero creo que la libertad de escritura me parece muy valiosa. José Carlos, ya lleva 16 años este proyecto, Ventana Indiscreta. ¿Qué es lo más importante que cambió de la revista en este tiempo? ¿Hubo cambios en el consejo editorial desde la primera época hasta ahora? ¿Cómo fueron esos cambios? Sí, bueno, en sus inicios y hasta el día de hoy, bueno, ha estado como siempre en el consejo editorial Isaac León Frías, Ricardo Bedoya, ha estado Javier Protzel, en su momento también estuvo Desiderio Blanco, ¿no? Hasta que, bueno, se dio su partida. En los últimos años se sumó Lauro Zavala, ¿no? Este teórico mexicano que tiene unos libros interesantísimos sobre cine, que tienen que ver con intertextualidad, metaficción, y también Eduardo Russo. Eduardo Russo ha escrito de vez en cuando en Ventana, siempre he tenido contacto con él, y al final sí, pues le puse una invitación y bueno, y forma parte de. De ahí en esencia la mecánica se ha mantenido, que es la de tocar temas de gran interés en la actualidad sobre el cine y esa, digamos, flexibilidad con digamos, el tipo de textos que se publican, ¿no? Entonces se ha mantenido el mismo espíritu, pero a la vez, bueno, sí ha habido esta apertura a que hayan miembros internacionales.
Sí, justo te iba a comentar cuando hablaba de publicaciones académicas o vinculadas a espacios académicos. El ejemplo que tengo yo más cerca, que soy de La Plata, es la revista Arcadin, que dirige o dirigía hasta hace poco Eduardo Russo, justamente. Eh, que es una gran revista, pero bueno, sí, está mucho más cerca de lo que uno se imagina cuando uno piensa en una revista de cine vinculada a un ámbito académico, en este caso la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata. Claro que son publicaciones importantes, pero claro, a veces tengo la sensación que son textos que se quedan en el ámbito de los investigadores, ¿no? Y creo que Ventana Indiscreta, a diferencia, está mucho más abierto al público que no necesariamente es investigador, ¿no? De hecho, que puedo disfrutar leyendo un texto en esa clase de revistas, ¿no? Pero creo que eso es importante, ¿no? El tema de, sí, el tema de esa clase de publicaciones, pero también un poco el contacto con un lector cualquiera, ¿no? Que no necesariamente conozca, digamos, teorías que pueden resultarles mucho más complicadas, ¿no? Entonces, eso es ahí lo que puedo notar. Estás escuchando Continente Crítico, un podcast de Taipei Crítica de Cine. Por otra parte, pasando a algo que comentabas hace un ratito, que es bueno, el hecho de que es una publicación en papel, que al mismo tiempo sube, ¿no? en PDF los números en papel, pero también tiene una instancia que es 100% virtual, que tiene actualizaciones regulares y distintas secciones, como bueno, críticas, entrevistas, noticias. Bueno, la pregunta es cómo surgió esta idea, ¿no? De ser una publicación al mismo tiempo online y en papel. ¿Qué fue primero? Si primero fue una revista en papel y después pasaron a ser online o al revés, ¿cómo fue ese proceso? Y cuáles fueron las motivaciones y qué es lo que los decidió a hacer una revista así múltiple en este sentido. Fue un proceso, yo diría, un poco arduo. Arduo en el sentido de que, digamos, debe haber ocurrido algo aproximadamente en el 2015, 2016, por ahí, ¿no? En el transcurso digamos, la década pasada, que se había presentado un proyecto para que tuviera una web, porque claro, digamos, no podía quedarse en lo impreso, porque es como cerrarse a lo que pasa en el mundo y de cómo circula la reflexión cinematográfica, ¿no? Porque incluso, bueno, no sé, a veces he leído un post en Facebook que es genial, ¿no? Y hay posts en Facebook de algún crítico que pueden ser más valiosos que toda la obra crítica de alguien que he leído por ahí, ¿no? Entonces, claro, era la idea, no podemos quedarnos atrás, ¿no? Es más, esta web deberíamos haberla lanzado mucho antes. El problema es que, claro, me acuerdo que presentamos un proyecto, pero en escrito, pero claro, no había como mostración de diseños o algo así de la web, entonces es como que parece que no le hicieron mucho caso, hasta que, digamos, una de las practicantes que tuve en la revista, que se llama Vanessa Nina, hizo un diseño de la web, y eso lo presentamos y les encantó, y ahí es que pudo surgir la web. Entonces era, bueno, seguir con la versión impresa, pero poder estar ahí al tanto de lo que pasa con el cine, ¿no? Como puede pasar con otras páginas web. De ahí también lo que surgió en algún momento fue el podcast. Hubo un podcast, creo que surgió en el 2019, que fue un podcast que lancé con Ricardo Bedoya, también con apoyo de la Universidad de Lima, que se llamaba Páginas Indiscretas, ¿no? Páginas se llamaba por el blog de Ricardo, que era un blog que se llamaba Páginas del Diario de Satán, e Indiscretas por Ventana Indiscreta, ¿no? Entonces era así la unión de fuerzas de su blog y de la revista de la universidad, y se hizo Páginas Indiscretas. Ese podcast llegó a su fin el año pasado, pero tuvo mucha popularidad. Entonces, básicamente nuestra preocupación era esa, de que de pronto el nombre Ventana Indiscreta se perdiera en el tiempo, ¿no? Casi como si se alojara en un museo, ¿no? Bueno, no sé cómo será en Argentina, pero bueno, ya las revistas acá, no es que una revista de esa naturaleza vayas a un kiosco y la encuentres, o vayas a un supermercado y la encuentres, eso no pasa acá. No. Entonces, donde más se vende es en la Feria del Libro, pero el hecho de que el nombre Ventana Indiscreta continuara para nosotros pasaba por el hecho de tener una web, por el hecho también de tener un podcast, y digamos, eso ha continuado. De hecho, hay un canal de podcast de la Universidad de Lima que se llama Ulima Podcast,
y ya hemos lanzado algunos episodios del podcast Ventana Indiscreta, que eso ya es, o sea, Páginas Indiscretas era solamente audio, ¿no? Pero Ventana Indiscreta ya es en video, ¿no? Que yo lo conduzco y ahí voy rotando los entrevistados. Entonces, es eso, ¿no? Y a veces ha ocurrido eso, ¿no? Que gracias a eso y también gracias a las redes sociales, por ejemplo, gente muy joven descubre la revista, ¿no? Que eso es lo que he notado, por ejemplo, en Instagram. Alguien no sabía de la existencia de Ventana Indiscreta, la encontró en una feria del libro, le gustó y se hizo una historia, ¿no? Porque hay mucho como de influencers de cine aquí en Perú. Entonces es eso, ¿no? Es la idea de que el nombre Ventana Indiscreta continúe y sobre todo que la gente más joven se integre, porque en realidad Ventana Indiscreta es una revista abierta, ¿no? O sea, alguien de cualquier parte del mundo nos puede mandar un texto, lo evaluamos y si es bueno, se puede publicar. Entonces, eso es, la cosa es no estar a la espalda del presente, ¿no? Creo que esa era la lógica bajo la cual se desarrolló la web y se desarrolló el podcast y eso, ¿no? Creo que es un proceso también que lo he visto en otras revistas, ¿no? A veces me doy un salto al Instagram de Cayo de Cinema, ¿no? Que igual hacen como fragmentos de sus críticas, ¿no? Y hacen como un carrusel, y ya de ahí, si compras la revista, pues puedes leer la crítica completa. Entonces, algo así hacemos, tanto con los contenidos de la web y, digamos, el acceso que se pueda tener a los contenidos de la versión impresa. ¿Cómo piensan la relación entre el contenido que va dirigido a la web y el que va dirigido a la versión en papel? ¿Cómo es la relación que se da? Y me imagino que también debe haber tenido sus cambios desde el 2009, pienso que estábamos descubriendo Facebook, ¿no? Que lo mencionaste recién. Recién todo esto era muy incipiente y quizás lo pensábamos más como dos maneras de llegar al mismo lugar, ¿no? O quizás de estar más al alcance de la mano algunos materiales. Hoy en día se piensa de otra manera en muchos casos también. ¿Cómo fue esa relación en un principio entre el papel y el digital y cómo la están pensando hoy? Claro, lo primero, lo digital, como lo comentaba, fue esto es necesario, ¿no? Y de ahí, digamos, el complemento está en que, digamos, en la web, claro, básicamente se cubre lo que no se puede tocar en la versión impresa, ¿no? Considerando la versión impresa sale solamente 2 veces al año, una vez en la mitad del año y la otra a fin de año. Entonces, claro, obviamente ahí ya no podemos tocar temas del momento. Hay temas que no se pueden discutir, o si apareció en algún momento alguna película importante, y claro, si entrevistamos al director, pues no se puede publicar. En algunos números más antiguos sí se pudo, ¿no? O se hizo a pesar de que de repente pues ya el número iba a ser mucho después. De hecho, que alguna vez en algún número de Ventana se hizo una cobertura de una edición del Festival de Cannes, que es la única edición del Festival de Cannes que yo he podido ir. Pero claro, si ese contenido se hubiera desarrollado, yo que sé, el año pasado, pues ya no habría salido en la versión impresa, ¿no? Ya salía en la web. Ahora, igual en la web hacemos a veces difusión de contenidos de la versión impresa, ¿no? A veces rescatamos textos antiguos que tienen algún tipo de valor con algo que está pasando, de repente algún cineasta importante que ha partido, o una entrevista, ¿no? de alguien importante que, bueno, ha tenido una relevancia en un momento específico. Entonces ahí es como que, ¿no? Subimos ese material, ¿no? O cuando es contenido más reciente, a veces igual transcribimos parte del contenido de la versión impresa y ponemos el link para que terminen de leer toda la entrevista en la versión en PDF de la revista impresa. Entonces es eso, ¿no? La web hace lo que no puede hacer la versión impresa, ¿no? Lo resumiría de esa manera. Claro, es una cuestión más de temporalidad, no de extensión o densidad del contenido, digamos. Correcto, así es. Así es. Pero una particularidad que tiene la versión impresa, que es algo no tan frecuente, por lo menos acá en Argentina, yo no recuerdo
ninguna publicación con estas características, es que tiene números temáticos, un poco como Nosferatu en España, la primera que se me viene a la cabeza. Algunos números, por ejemplo, son el cine latinoamericano hoy, cine de culto, cine independiente, juegos del erotismo, el cine de Corea del Sur, cine y LGBT. Y en cada uno de esos números hay una multiplicidad de textos críticos, ensayos, entrevistas, etcétera, todo alrededor de ese tema que nuclea, lo cual me parece hermoso. Y me daba curiosidad, bueno, cómo se van eligiendo los temas, ¿no?, abordados en cada número, cuáles son los criterios, cómo se llega a esos consensos. Sí, usualmente se conversa con miembros del consejo editorial y ahí es que se decide, ¿no? Pero siempre es eso, ¿no? Siempre es un poco el asunto de qué está pasando ahorita en el cine, ¿no? ¿Qué puede ser de interés, ¿no? ¿Qué cosa es lo que merece reflexión? De hecho, el último número que hemos sacado es sobre inteligencia artificial, aunque un amigo cuando le comenté eso, ¿no?, que íbamos a sacar un número de inteligencia artificial, digamos, para abordarlo de muchas maneras, ¿no? Tanto la inteligencia artificial representada en el cine, pero también cómo el hacer cinematográfico se puede ver afectado por inteligencia artificial. Un amigo me dijo algo así como, oye, esto no lo podría sacar, yo que sé, en Estados Unidos, ¿no? Es como un tema del que no se quiere hablar, digamos, bajo la idea de que, claro, ¿no?, sí, en efecto, podría ocurrir que los trabajos de las personas podrían perderse por la inteligencia artificial, ¿no? Podríamos enfrentarnos a ese horizonte. Pero bueno, igual lo sacamos porque es un tema del cual se tiene que hablar. Es verdad que la mayoría de números, de textos tienen que ver con la representación de la inteligencia artificial, pero si por ahí hay una entrevista a un experto en inteligencia artificial, que además me contó que quería hacer un corto más o menos largo sobre inteligencia artificial, hecho puramente con inteligencia artificial. Entonces, digamos, se llega a los temas básicamente por eso, ¿no? Porque en ese momento tiene un interés. Y, digamos, el público de la revista, el público que se tiene, el público que se puede ganar, ¿no?, puede tener intriga, ¿no?, sobre reflexiones sobre un tema ahí que puede ser candente, ¿no?, como el de la inteligencia artificial. Sacamos un número también, fue la primera vez que sacamos un número enteramente dedicado a un director, que fue un número dedicado a Godard. También se sacó a propósito de su fallecimiento. Y de hecho, por ejemplo, va a haber un número que se va a sacar, calculo a mitad de año, sobre cómo se están trabajando los géneros cinematográficos en la actualidad, que además es un tema fascinante porque, claro, ¿qué pasa con los géneros? Pues también, yo qué sé, el cine de autor o cada autor, cómo procesa los géneros y lo convierte en algo totalmente distinto. Y el siguiente número, que sería el de fin de año, va a ser sobre David Lynch. Entonces ese es un poco recién nos estamos como animando a que no sean solo estos temas, que puede ser inteligencia artificial o el cine de Corea del Sur, sino directores, ¿no? Y de hecho que de los últimos números creo que el que más se ha vendido es el de Godard, ¿no? Es un poco también tomar en cuenta la coyuntura, ¿no?, y la preocupación y la necesidad que pueden tener los lectores de cómo entender, por ejemplo, el cine Godard o cómo podemos entender el cine de David Lynch. Entonces creo que es muy importante eso, ¿no?, que haya una revista que con un lenguaje accesible, vamos a decir, le pueda dar eso al lector, ¿no? Un lector de todo tipo, sea universitario, no sea universitario, sea académico, no sea académico, ¿no? Eso me parece importante. José Carlos, desde el primer número ya se ve en la revista una preocupación y una ocupación en cuanto al cine peruano, ¿no? Desde una mirada crítica de la actualidad en su momento, un diagnóstico también desde la mirada de la revista y algunas propuestas que salen desde ahí. A partir de ahí se ve como en todos los números hay como mínimo un texto o una entrevista que intenta pensar ese tema particular de los que hablábamos recién, de cada número, en relación con el cine peruano. Y muchas veces también en referencia al cine latinoamericano, ¿no?, como también un poco más allá. En relación a todo esto, ¿cómo es la relación de la revista con el cine peruano actual, hoy en día? Bien. Bueno, ahí sí tendría que hablar tanto de la versión impresa como de la versión web, ¿no? Porque, digamos, yo diría incluso que más en la versión web
es donde actualmente damos más espacio a temas vinculados al cine peruano. De hecho, eh, ahorita hay toda una problemática con el tema de la nueva ley de cine que perjudica en realidad bastante al cine peruano en su diversidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos alguna vez, no hace mucho, alguna nota, ¿no? De premios que habían obtenido cineastas peruanos, películas peruanas, y que claro, ¿no? Otros grandes directores en otras épocas habían recibido esos premios. Eh, También, digamos, se han realizado entrevistas, ¿no? Varias entrevistas hay en la web. Por ejemplo, la entrevista que le hicimos a Marco Panatoni, que es el director de Kinra, la película que ganó en Mar de Plata, o a Tito Catacora, que es uno de los directores de Yanaguara, ¿no? Y que su sobrino dirigió Huñaypacha, ¿no? Y creo que son de los contenidos, diría yo, que han tenido más vistas en la web, ¿no? O sea, mucha gente está interesada por un poco la perspectiva de ellos, de su obra, de su cine y su visión del cine que se hace en nuestro país. Eh, y claro, aprovechando que se estrenó en ese momento la película, entonces, ¡pum!, ¿no? Se busca hacer la entrevista y se lanza. Entonces yo diría eso, ¿no? Porque claro, me acuerdo, creo que es el segundo número, tiene todo un apartado ahí al cine peruano. Pero sí, siempre hay algún tipo de reflexión sobre eso. De hecho, en este número sobre géneros, por ahí hay un texto sobre Yanaguara. También grabé un diálogo con Ricardo a propósito de los géneros, claro, cómo se trabajan los géneros en el cine peruano. Entonces, lo que se pueda tocar en el momento, y porque eso va a tener, digamos, más atención, lo hacemos en la web, pero ya estas reflexiones más generales sobre cine peruano, sean a través de grabación, edición de conversaciones, por ejemplo, o algunos ensayos, pues ya van a la versión impresa. Y en la versión impresa, lo que también encontramos en varios números, que me parece interesante y también lamentablemente no tan frecuente, es que a veces hay entrevistas a personas del mundo del cine que tienen roles a los que a veces la crítica no le presta tanta atención, ¿no? Como esta cosa del autorismo extremo, pero tienen entrevistas, por ejemplo, a la directora de fotografía mexicana Celiana Cárdenas o a la productora peruana Carolina de Negri. ¿Les parece que a veces la crítica se queda un poco en el director como figura sobresaliente? ¿Cuál es el espíritu que impulsa estas entrevistas? No sé, yo a veces tengo la impresión de que por lo menos en Argentina se extraña un poco, ¿no? Una mirada un poco más amplia respecto de lo que implica el cine en términos de creación grupal o creación colectiva. Bueno, me gustó mucho ver que tanto en el sitio web como en la publicación impresa ustedes abordan esta complejidad. Sí, creo que en muchos sentidos es este detalle que tú dices, ¿no? Porque, digamos, claro, se publicó esta entrevista a esta directora de fotografía o a Carolina de Negri, y básicamente porque creo que son personas que, claro, más allá de la figura del director, creo que tienen cosas muy importantes que decir. Entonces, creo que eso es importante. Pero ya también, digamos, lo digo a modo personal, ¿no? Más allá de eso, también yo diría que, claro, más allá de la figura del autor, creo que hay directores que merecen atención, ¿no? Que de repente no encajan en esa idea de lo que es el autor, que a veces eso es lo que yo busco, ¿no? Porque, bueno, mi cinefilia es muy amplia, ¿no? De hecho, hay un número de villanos que sacamos, que hice un texto sobre los policiales de Humberto Lenzi con Tomás Milian, que me encantan, ¿no? Y bueno, Lenzi es un tipo que ha trabajado en tantos géneros y eso, claro, digamos, puede huir a la idea del autor, pero bueno, el hecho es que ha hecho buenas películas y por lo tanto merece atención. Entonces, incluso yo diría que incluso ese cine que puede estar en las sombras, ¿no? Creo que hay que iluminarlo, ¿no? Entonces creo que hay esa lógica Ventana Indiscreta, tanto para quienes no están en la posición de directores como para actores o cineastas que de repente, claro, ¿no? Bajo esa sombra sí merecen una atención, ¿no? Sí merecen los reflectores.
José Carlos, vamos a ampliar un poquito la mirada, vamos a seguir pensando en la revista, pero en relación también con un entorno y con un contexto y con un contorno. Eh, Te quería preguntar si existen figuras o movimientos más relevantes de la crítica del Perú que ustedes tomen como referencia a la hora de escribir o de pensar la revista. Eh, Hay algo, me imagino, de esas revistas precedentes de las que se nutre y de las que nace Ventana Indiscreta. Pero en líneas generales, ¿cómo ven y también cómo aparece en Ventana Indiscreta la historia de la crítica de cine en Perú? Si hay una historia de cine, de crítica de cine en Perú, más allá de lo que mencionamos, y cómo puede aparecer eso en los textos y en la revista. Claro, creo que en buena medida, un poco a propósito de lo que decía al inicio, creo que la historia de la crítica en el país, al menos esta fase, ¿no? Creo que empieza con Desiderio Blanco, creo que está condensada en Ventana Indiscreta. Es verdad que también hay otros textos que tienen otras miradas, otras perspectivas, ¿no? Por ahí, yo que sé, algún texto más, yo que sé, puede haber de los estudios culturales, ¿no? Podría aparecer algún texto así, ¿no? Pero yo lo vería más como esa condensación de la historia y a la vez, en parte, creo una resistencia, ¿no? Yo diría resistencia ante, digamos, esto que a veces lo pueden querer hacer pasar como crítica de cine, que no lo es, ¿no? Que son estos comentarios gaseosos y banales que uno puede encontrar en redes sociales, ¿no? O cierta crítica que se queda en eso, ¿no? Se queda en los temas, ¿no? O en una moral, que está bien o que está mal, ¿no? Con respecto a ciertos asuntos que se puedan tocar. Entonces, creo que es eso, creo que es la idea de qué cosa es lo que realmente hay que valorar en una película, ¿no? Puede ser en el ámbito, como hablamos hace un rato, de la figura del autor, pero también puede ser más allá, ¿no? ¿Qué cosa hay de valioso, ¿no? En la construcción de una película. Pero creo que muchas veces lo que encontramos ahora es que se olvida eso. Y pueden haber perspectivas más juiciosas, moralistas, vamos a decir. Entonces, yo lo veo de esa manera, ¿no? No sé si de repente estoy sonando como que nos estamos quedando, digamos, en una sola mirada del cine, ¿no? Que apareció hace mucho tiempo, pero sí soy un convencido de qué cosa es bueno y qué cosa no es bueno en una película, tiene que ver con su forma, ¿no? Y cosas que tienen que ver más allá de las manchas o no que tenga un autor, un cineasta. Entonces, al menos esa es mi perspectiva, ¿no? De un poco de qué queremos diferenciarnos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con una tradición, ¿no? Que está ahí en Ventana. Continente Crítico es una producción de Taipei Crítica de Cine, de Buenos Aires, Argentina. En relación a esta tradición crítica que comentás, para también charlar sobre los orígenes de la crítica cinematográfica en Perú, o sea, cuándo surgieron las primeras publicaciones, más o menos, y también si a partir de estas primeras publicaciones hubo un ritmo sostenido, digamos, de revistas sobre cine, publicaciones regulares, o si hay como etapas muy marcadas, ¿no? Como por ahí, no sé, en Argentina siempre se publicó, pero por ahí pasa que hay publicaciones particularmente conocidas o importantes en momentos vinculados al surgimiento de los nuevos cines, ¿no? En los 60, en los 90. Bueno, no sé, en el caso peruano, ¿qué podés contarnos sobre eso? Claro, yo diría que el antes y el después es Desiderio Blanco, ¿no? Además, recordar también que Desiderio Blanco no solo va a tener esta influencia en la crítica de cine, sino también en el desarrollo de la semiótica, ¿no? Él es un difusor de la semiótica de Gray Mass, pero también, digamos, de cierta perspectiva de la crítica de cine. De hecho, hay un libro, eso tengo por acá, es este libro que se llama Imagen por Imagen, que es una compilación de las críticas de Desiderio Blanco, y además están ahí, claro, en buena medida lo que él escribió en Hablemos de Cine, y que además es una crítica, un acercamiento al cine en general, que pasa por etapas, ¿no? Que pasa por, digamos,
una crítica más de carácter ideológica, a partir de las ideas de Althusser, ¿no? Y de ahí como, bueno, también la influencia de Bazin. Y digamos, era muy diferente a lo que pasaba la crítica anteriormente, que era más este comentario de los temas, ¿no? De hecho, hay una entrevista en uno de los números de Ventana de Siderio Blanco, en el que hay esta anécdota de una presentación de Siderio Blanco, ¿no? Y cuando analizaba la película, la analizaba en función a los planos, ¿no? Y que en ese momento era una revelación, ¿no? Para muchas personas, digamos, acercarse a las películas de esa forma, ¿no? Sí hubo una crítica previa, hay algunas figuras literarias importantes que se dedicaron a la crítica, como Blanca Varela, que usa un seudónimo, y hay un libro que se publicó recopilando sus críticas, ¿no? Pero es Desiderio, yo diría el que es un antes y un después. Después viene, bueno, hablemos de cine, y lo que sí hubo, digamos, en este siglo o entrando este siglo, sí hubo por ahí algunas tensiones entre revistas, si se puede decir, ¿no? Hubo algo de eso, pero ahora hay amistad. Hubo tensiones con respecto a la visión del cine peruano, ¿no? Esta revista Godard, que era dirigida por Sebastián Pimentel y Claudio Cordero. Y bueno, ellos criticaban el hecho de que se haya premiado en el Festival de Lima 2 películas, ¿no? Una que se llama El bien esquivo, de Augusto Tamayo, y la otra que era Bala perdida. Entonces sí hubo algo de eso, ¿no? De qué se debe valorar o no en el cine peruano. Creo que en Godard hubo un intento de valorar lo que hacían algunos cineastas como Fernando Montenegro, que es un cineasta que hizo un tipo de cine autogestionado, ¿no? O sea, no concursó en el Estado, él con su dinero hacía sus películas. Eso duró un tiempo, por ahí que hubo algunas fricciones cuando los blogs eran muy populares, ¿no? Algunas discusiones de ese tipo hubo. Pero digamos, al menos por mi parte, lo que puedo decir es que no fui directamente parte de estas peleas, que básicamente eran con Ricardo Bedoya y Isaac León Frías, ¿no? Que eran como figuras, hasta el día de hoy, por supuesto, muy importantes de la crítica de cine, ¿no? Pero más bien ahora creo que hay una suerte de cohesión entre todos nosotros hacia esa forma de acercarse al cine que comentaba hace un rato. Entonces, por ejemplo, algo que ocurre mucho en la Universidad de Lima son, hay una línea de publicaciones de libros de cine. O sea, muy aparte de Ventana Indiscreta, hay toda una línea de publicaciones que son, por ejemplo, de directores, ¿no? Se han publicado libros sobre Pasolini, sobre Fellini, sobre Ford, que ahí el que hace la mayoría es Isaac León Frías, que hasta ahora sigue muy activo, como ya sus 80 años, creo. Y digamos, por ejemplo, Sebastián Pimentel ha escrito en alguno de estos libros, ¿no? Entonces, creo que sí puede haber habido algunas riñas hace muchos años, pero era más bien este sentimiento de unión, ¿no? Y este sentimiento de que, bueno, el cine hay que pensarlo, hay que reflexionarlo, ¿no? Hace no mucho me acuerdo que me vi con Sebastián Pimentel, ¿no? Y estábamos justo en una mesa sobre crítica de cine, ¿no? Me decía algo así como, bueno, nosotros somos los que no bailamos ante una cámara para comentar una película. Era un poco eso, ¿no? Estamos haciendo gestos raros, ¿no? Leemos un libro al mes. Entonces, era muy divertido, ¿no? Creo que ahí hay una separación en esas formas de acercarse al cine que hay en la actualidad, que bueno, que están ahí, ¿no? Cualquiera, bueno, sí, pues puede abrir su TikTok o yo qué sé, cualquier red social y comentar lo que sea, pero lo que hay es eso, ¿no? A través, no solo diría Ventana Indiscreta, sino a través de estas publicaciones compilatorias hay eso, ¿no? La necesidad de que el cine tiene que ser pensado, tiene que ser realmente reflexionado, no simplemente sentido, ¿no? Y eso poder compartirlo con los lectores. Pero bueno, ya de ahí aparte, bueno, había otras revistas. En los 90 había una revista que se llama El Cinéfilo, ¿no? Que la sacaban sobre todo estudiantes, creo que la mayoría eran estudiantes de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Lima, ¿no? Entonces, la Universidad de Lima ha sido, pues, la universidad más importante en general sobre el tema de la difusión del cine. Y bueno, en la web sí, indudablemente hay páginas importantes como Cineencuentro, donde también en Cineencuentro ha habido una gran preocupación sobre el cine peruano, siempre ha habido data muy importante al respecto, por supuesto también críticas, y Desis Film, que bueno, Desis Film tiene una orientación más hacia, de pronto, pues el cine experimental y ciertas formas del cine de autor, pero eso creo que es ya más, digamos, del ámbito de la web, ¿no? Como tal. Hay eso, ¿no? Hay eso básicamente. Pero sí, sobre medios de cine creo que eso es lo que hay, ¿no? Es Cineencuentro, Tesis Film, esta venta indiscreta, y bueno, por supuesto, muchos influencers, ¿no? Pero Sí, eso ya es otra cosa. sí, bueno, más allá de ese sector, vamos a decir, de medios dedicados al cine, quizás apartándose un poco de lo que tratamos de pensar como crítica de cine acá en este podcast. Mencionaste algunas riñas del pasado, quizás con otras revistas, me imagino más desde una perspectiva similar, ¿no? Algunos desacuerdos que hasta pueden ser, no sé cómo habrán sido puntualmente, pero pueden ser enriquecedores, ¿no? Como generar polémicas o debates, que a veces en estos tiempos están como también un poco más difíciles de conseguir, en el buen sentido, ¿no? De como una polémica, un debate enriquecedor, aún manteniendo los puntos de cada quien. En este momento, con estas revistas de crítica de cine, sean digitales o sean en papel, dijiste que hubo riñas en su momento, hoy están un poco más unidas, digamos, más allá de que mantengan sus respectivas posiciones. ¿Han logrado articular en algún proyecto que las incluya en común, sea cual sea, desde una mesa de debate, algún evento en particular, alguna muestra? ¿Lograron hacer algo de eso? En realidad las cercanías creo que más allá de las publicaciones como tales han sido por eventos específicos, ¿no? O por podcast, ¿no? De hecho, en Páginas Indiscretas, en algún episodio hemos conversado con quienes forman parte de Cineencuentro, por ejemplo, Lucho Ramos, Laszlo Rojas, ¿no? Entonces, digamos, más en el ámbito, por ejemplo, de entrevistas, ¿no? O de mesas que se han hecho, por ejemplo, para algunos eventos, ¿no? Porque recordemos también que en la Universidad de Lima hay un festival de cine que se llama Semana del Cine. Semana del Cine hay una muestra internacional donde normalmente se llevan películas de festivales importantes, como el Festival de Cannes o puede ser Berlín, y se hacen conversatorios, ¿no? Se hacen dinámicas de ese tipo y ahí es que muchas de las personas que forman parte, digamos, de otros proyectos pueden ser eventualmente invitados, ¿no? Pero en realidad, más allá de eso, no es que haya habido algún tipo de trabajo más coordinado, ¿no? Que podría ser importante, sobre todo por la problemática a la que se enfrenta el cine peruano en la actualidad, ¿no? Que tiene que ver con la nueva ley de cine que se ha aprobado no hace mucho. Debería haberlo, ¿no? Una mayor cohesión entre revistas y, por supuesto, con los gremios para, no sé, hacerle frente a eso. Contanos un poco, si podés, sobre la nueva ley de cine en Perú, que bueno, acá, como te decía hace un rato, por ahí es información a la que queda mal decir que no nos llega, porque no tiene por qué llegarnos, sino que no salimos a buscarla. Así que es una buena oportunidad para aprender un poco más sobre el tema. A ver, creo que es una situación muy parecida a la de Argentina, ya ustedes me dirán. Hubo algunas polémicas en el ámbito de las redes sociales, en el ámbito de la prensa, con respecto al financiamiento de películas, ¿no? Una congresista llamada Adriana Tudela presentó un proyecto donde habían varias cosas, varios asuntos, vamos a decir, problemáticos. Quizás el más grave es el que tiene que ver con la idea de que, digamos, algún proyecto que supuestamente ponga en riesgo, creo que dice algo así como la seguridad nacional, ¿no? De pronto no pase, digamos, a la fase de jurados.
Eh, entonces, claro, muchas de las cosas de las que se ha hablado de esa ley que se ha aprobado es el tema de la censura, ¿no? Y eso viene a propósito de lo que ocurrió con una película de Joel Calero, que se llama La piel más temida, que es la historia de una chica que regresa a una ciudad en el Perú para conocer a su padre. No conoce a su padre y resulta que su padre ha sido terrorista. Eh, entonces empezó a surgir este discurso de que el Estado está financiando películas, como les llaman acá, o usan esta expresión como pro-terrucas, ¿no? Es decir, pro-terroristas, cosa que no ocurre en la película. Es decir, sí hay un personaje, el padre, que ha sido terrorista, que está purgando condena. El personaje es humanizado, bueno, pero como puedes humanizar a Walter White en Breaking Bad, ¿me entienden? O sea, es decir, puedes humanizar a un gángster en El Padrino. Entonces, el asunto es que a propósito de esta humanización del terrorista, empezó a surgir todo este relato en las redes sociales de que el Estado estaba premiando películas pro-terrucas, ¿no? O también se quejaban de que se premiaran películas sobre temáticas LGBT. Había esa queja, ¿no? Y además también la idea de por qué se gasta plata en estas películas, ¿no? Que la hagan con la suya, ¿no? Que ellos pongan su dinero y que hagan su película. Por otro lado, bueno, la ley, digamos, se plantea que hayan facilidades para producciones extranjeras que puedan trabajar acá, que bueno, yo no tengo ningún problema con eso, ¿no? El problema es que es una ley que se ha aprobado a partir de lo que yo llamaría un desconocimiento del cine peruano, ¿no? Porque yo lo que he visto es a congresistas hablando de la situación del cine peruano y hablan de un cine peruano que no existe, ¿no? O sea, o un cine premiado, peruano premiado, digamos, con recursos del Estado que realmente no es que sean pro-terroristas o algo así. Y además se ha limitado las ayudas y los más afectados ahí sobre todo son los cineastas regionales, que son los cineastas que tienen menos recursos y a la vez son los que me parecen que han hecho las películas más importantes del cine peruano reciente, ¿no? En el interior del país pues no tienen los equipos que tienen en Lima, en la capital, ¿no? Entonces los equipos tienen que llevarse allá para que puedan hacer sus películas. Entonces se habló de que había una discriminación positiva hacia el llamado cine regional peruano. Y bueno, ya podría hablarles de una situación política más compleja que, bueno, ya no cabe, pero al fin y al cabo es eso, ¿no? Se han inventado un cine peruano, ¿no? Es eso, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Han llevado a este relato de personas que hablan de algo que realmente no conocen, ¿no? Conocen las películas taquilleras del cine peruano, pero eso en realidad es una pequeña parte del cine peruano, y desde ese desconocimiento se ha aprobado esa ley, ¿no? Entonces, recortes de beneficios, no se reconocen las distintas fases que pueden llevar a hacer una película, ¿no? De que puede ser una parte previa como hacer el guión, hasta una parte posterior, que puede ser postproducción. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Digamos, hay el riesgo de que la actual ley de cine pueda destruir el cine peruano tal como lo conocemos ahora, ¿no? De que, yo qué sé, Huaynapacha, una película de Huaynapacha ya no se puede hacer, ¿no? Porque, claro, no sé, que tendría que ir, no sé, alguna empresa importante que dice, quiero poner plata en este proyecto, que es pues, un proyecto más personal, más artístico, pero bueno, pues no sé, una marca de gaseosa pues le irá a un proyecto más comercial, ¿no? Sí, entonces, sí, acá pasa algo similar. También le han hecho hincapié en las cifras que terminan siendo falsas de gente que fue a ver, del público de esas películas, y con la contracara, que es que bienvenidas las empresas que quieran invertir en el cine nacional. El problema es si van a marcar también los temas y las formas del cine nacional, siendo que son empresas que no son nacionales, ¿no? Hay otro problema que, bueno, excede también a lo que
al tiempo que tenemos para hablar acá, que estamos un poco más abocados a la parte editorial, pero sí, son bastante similares los casos. Sí, por ahí una diferencia que se me ocurre es que acá no se ha hecho tanto hincapié en temas como atacar a determinadas. Si bien cada tanto aparece algún enemigo así puntual, pero alguna película a la que se construye como enemigo, pero es muy raro y en general no tiene demasiada circulación o demasiada llegada. O sea, no hay una cuestión de, bueno, tales películas que tratan sobre tales temas, o si no es el cine argentino. No queremos poner plata estatal en financiar películas. Sí. Fin. O sea, eso es Sí, toda la discusión. Tal vez porque tal vez porque le dio pereza a ver películas, que es muy probable Claro, también, ¿eh? lo que pasa es que yo creo que también, en el fondo, muchas de esas personas que tienen esa posición es porque no creen que el cine es un arte. Creo que su idea es la idea de lo que conocen que es el cine, que es ir a pasar un buen momento y comer canchita y tomar gaseosa, y no saben que el cine tiene otras capas, ¿no? Y tiene otras formas. Y es desde esa ignorancia que pasa lo que pasa. Entonces eso es un prejuicio, ¿no? Al fin y al cabo termina siendo un desconocimiento esencial del cine. Y una pregunta que nos pareció interesante y que tiene que ver, ¿no? con esta idea de que el cine no es solamente el cine comercial, no es solamente una industria, que hay otras formas de pensar el cine. Y que acá en el caso argentino, bueno, en su momento, hace ya varias décadas, generó una ruptura, un cambio en términos generacionales, formativos, y que nos parece una pregunta particularmente interesante, siendo Ventana Indiscreta una revista que existe en el marco de una universidad, que es, bueno, ¿cuál es la situación de la educación sobre cine en Perú, ¿no? Eh, ¿cómo es eso? Hay muchos espacios, escuelas, carreras privadas, públicas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, en la Universidad de Lima hay una línea audiovisual, de ahí tú puedes encontrar eso también en otras universidades. Hay lo que se llama EPIC, que es la Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica, ¿no? Entonces hay espacios, digamos, de estudio de eso, ¿no? Ahora, hay un libro muy interesante que sacó un escritor que también fue profesor de la Universidad de Lima, que es Jorge Eslava, ¿no? Este libro se llama Mirador de Ilusiones, donde habla de cine y educación. Sé que en algunos colegios sí hay, digamos, un acercamiento al lenguaje audiovisual, por lo menos. Hay una preocupación por eso, ¿no? Pero, digamos, Jorge Eslava mencionaba algo muy interesante en ese libro, y es que cuando él conversaba con profesores de colegio, ¿no? Sobre el tema de, yo qué sé, pasar una película en una clase y comentarla y reflexionar sobre ella, muchos profesores tomaban eso como un error, ¿no? Porque para ellos, un poco en la línea de lo que decía hace un rato, pues el cine es entretenimiento. No tiene realmente esa capacidad porque el cine está para pasar el rato. Y el libro justamente trata de valorar las posibilidades educativas del cine, ¿no? De cómo pensar nuestra humanidad o cómo pensar el otro a través del cine. Entonces, hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso. Entonces, claro, algunos centros educativos, algunos colegios sí tienen una preocupación por eso, y bueno, sí, hay indudablemente, como decía, algunos lugares de estudio, ¿no? De los cuales han salido, pues, directores importantes, ¿no? Claudia Llosa, que estudió, pues, en la Universidad de Lima, ¿no? Juan Daniel Molero me parece que hizo estudios en la Católica, no estoy muy seguro, ¿no? Que hizo videofilia. Entonces, sí, ¿no? Digamos, de estos ámbitos universitarios es que han surgido justamente directores de interés en el cine peruano, y esperemos que eso siga sucediendo, a pesar de los obstáculos legales que ya comentaba hace un rato. Mencionaste hace un ratito la Semana del Cine de la Universidad de Lima. Y te queríamos preguntar también cómo ven el momento actual de los festivales de cine en Perú, si han tenido desde la revista o individualmente algunos de sus integrantes participación en alguno de ellos,
y cómo aportó ese trabajo, si estuvieron ahí o ustedes como espectadores, como público de esos festivales, cómo aportó a la formación de ustedes, de su propia cinefilia. Bueno, a ver, hay varias cosas por decir. Bueno, con respecto a Semana del Cine, el director artístico histórico de Semana del Cine ha sido Ricardo Bedoya, que durante todo ese periodo ha sido profesor de la Universidad de Lima. Bueno, él ya no está en la universidad, y ahí es que dejó la dirección de Semana del Cine. Yo he estado en Semana del Cine, en la comisión de Semana del Cine en los últimos años, digamos, como parte del equipo que ve la parte de selección, ¿no? Por ejemplo, de los cortometrajes y ese tipo de cosas que van a concurso. Bueno, no sé si deba decirlo, no sé cuándo saldrá este episodio, ¿no? Pero bueno, la dirección me la han dado a mí. Yo voy a ser ahora el director de Semana del Cine. Puede ser una primicia. Podría ser, ¿no? Todo depende de cuándo salga el episodio, ¿no? No, sé falta. pero bueno, ya lo dije, igual ya está. Entonces, a ver, entonces, digamos, Semana del Cine es un festival que ha logrado con el paso de los años un público fiel, que sabe que va a ver ese cine, que no es el cine que normalmente está en cartelera. Ahora, antes que se estrenara comercialmente Parásitos, se vio por primera vez en Semana del Cine, la película de Bong Joon-ho, y eran unas colas que salían de la Universidad de Lima, ¿no? Colas gigantescas, ¿no? Yo creo que nunca la Semana del Cine había metido tanta gente. Entonces eran unas colas de locos, ¿no? Obviamente no todos pudieron entrar a verla, ¿no? Porque además las funciones de Semana del Cine son gratuitas, ¿no? Y eso también, por supuesto, es de agradecer a la Universidad de Lima. Ahora, hay estos otros festivales. Bueno, el festival más grande que tiene el Perú es el Festival de Lima. Ese es el festival más grande que existe, ¿no? El que tiene más recursos, siempre tiene grandes invitados. Y hay estos otros festivales más pequeños, pero creo que han tenido una labor fundamental. Yo diría que uno de ellos es Transcinema. Transcinema es un festival que normalmente ha pasado, por ejemplo, mucho de lo que son películas de no ficción, ¿no? Mucho de eso se ha visto en Transcinema. Y justo en la entrevista que le hice a Marco Panatoni, que es el director de Kinra, yo le pregunté, bueno, ¿cómo aprendiste a hacer cine? ¿O cómo concebiste tu forma de hacer cine? Me habló de muchas cosas, ¿no? Me hablaba de YouTube, ¿no? Que vio YouTube y ahí aprendió a hacer películas. Pero también me dijo que algo que fue muy importante en su formación fue Transcinema. Entonces, creo que ahí tenemos una muestra de la relevancia de los festivales en la formación de nuestros cineastas, ¿no? Entonces, me hablaba de Ignacio Agüero, de otros directores que había descubierto en Transcinema y que eso había sido parte fundamental, digamos, de la creación de Kinra. Y bueno, y hay otros festivales, ¿no? Hay el Festival Insólito, que ve cine fantástico, el Outfest, ¿no? Que es cine de temática LGBT. Entonces, es una oferta muy variada, el Festival al Este. Entonces, eso es algo bueno, ¿no? De que hay muchos festivales, y al menos lo que yo puedo ver de cerca en Semana del Cine, y lo que me parece maravilloso, es que haya gente loca como yo que se puede quedar a ver todo un día a ver películas, ¿no? 3, 4 o 5 películas en todo un día. Entonces sí, eso es fabuloso, ¿no? Que son ventanas clave, digamos, de descubrimiento, del desarrollo del gusto, el gusto por el cine, ¿no? Me acuerdo ahora que una función que hubo del libro de imagen de Godard en Semana del Cine, ¿no? Vi un exalumno que tuve, que todavía está estudiando, ¿no? Y estaba sorprendido, me dijo, profesor, no he entendido nada, pero he salido fascinado. Entonces, sí, ¿no? Creo que es realmente de valorar todo lo que han hecho los festivales, y de hecho que ahí están las muestras, ¿no? En el caso Panatonic, de lo relevantes que son en la formación de los cineastas. Y estos festivales, en general, bueno, debe haber casos muy distintos, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de apoyo estatal o son estas iniciativas? No sé, a veces en Argentina nos pasa que
más ahora que el Festival de Mar del Plata está en un momento crítico, hacer un festival de cine por fuera de, bueno, el Mar del Plata, el Bafisi, que es de la ciudad de Buenos Aires, es son como grandes epopeyas, ¿no? Es un nivel bueno, en general siempre sostener ya un espacio de crítica cinematográfica o una editorial de libros de cine tiene algo de mucho trabajo y esfuerzo muchas veces muy poco retribuido, más allá de la cuestión simbólica o de lo importante que es para uno a nivel intelectual, y con los festivales ni hablar, ¿no? Pero bueno, no sé cómo es el caso allá, si hay apoyo estatal o es cada festival es un grupo de personas que se ponen a trabajar 100% en algo que no saben si, no solo cómo va a salir, sino tampoco si va a haber algún tipo de recuperación económica, no sé cómo funciona allá. Sí, sí ha habido estímulos del Estado para festivales, eso sí, sí existe, y de hecho que eso ha permitido que haya esta variedad de festivales, ¿no? Y por supuesto ya el caso, por ejemplo, el Festival de Lima, que tiene apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, o Semana del Cine, que tiene apoyo de la Universidad de Lima, pues ya son, digamos, casos muy distintos, ¿no? Pero hay una mezcla de eso, ¿no? Del apoyo estatal que puede haber, y ya uno por el amor de hacer el festival, pues lo hace, ¿no? O a veces de algunas instituciones particulares, ¿no? Que también pueden apoyar. Entonces es una mezcla de esas cosas, ¿no? Y que esperemos que sea así, ¿no? Si es posible, por supuesto, que crezca. José Carlos, hablaste recién que en la universidad también tenían un espacio dedicado a la publicación de libros. Más allá de lo que hace ahí en la Universidad de Lima, ¿cómo es la relación con la publicación de libros? ¿Cómo aparece la crítica ahí? Si hay, digamos, no te voy a decir un fenómeno editorial, pero sí si hay un laburo editorial en eso, si se editan libros sobre cine en Perú, si son sobre cine nacional o no son específicamente dedicados a cine nacional, ¿cómo es? ¿Cómo está en este momento la cuestión editorial con libros dedicados al cine? Ya, bueno, la editorial que más libros de cine ha sacado es la Universidad de Lima, el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Por ejemplo, el libro que les mostré de Ciro Blanco es de la Universidad de Lima. Como estos libros que se están sacando de directores, ¿no? De hecho, yo estoy ya terminando la edición de un libro compilatorio sobre Tarantino. Eso vamos a... Pero espero que muy pronto ya pueda entregar el manuscrito, ¿no? Con todos los artículos que se han escrito sobre eso, ¿no? Ahora, dentro de esos libros hay muchas miradas, ¿no? Hay la mirada crítica, pero a veces también en estos libros han participado personas que no son críticos de cine, pero que, yo qué sé, desde el psicoanálisis, los estudios culturales, puede tener algún tipo de acercamiento a estos cineastas. En algunos casos, la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Perú ha publicado libros. Por ejemplo, acá tengo uno, que es este acá, que es una antología de Hablemos de Cine, ¿no? Que hay como 3 volúmenes, 3 volúmenes, ¿no? Este es uno de la Universidad Católica. Entonces ahí se rescatan muchos de los textos que se publicaron en Hablemos de Cine. Y hay otro libro, por ejemplo, que se ha publicado, no estoy seguro con qué editorial, o si se ha sacado con una universidad o no, pero hice el prólogo, que era un libro de Jorge Terán Moribelli sobre la representación de los Andes en algunas películas peruanas, como habla, por ejemplo, de películas como Madinusa, o por ahí habla también de alguna película importante de la Escuela de Cusco. Entonces, sí, hay universidades por ahí que han mostrado más que todo interés, ¿no? Quizás en un caso más que en el otro, por libros de cine, ¿no? Y normalmente, bueno, también, ¿no? Donde tiene más exhibición es en Feria del Libro. Sé que Chacho viaja a veces, ¿no? O muchas veces, no sé, viaja y lleva los libros y sé que los presenta en algunos festivales. Entonces, ya esos compilatorios, bueno, yo he publicado algunos libros. Tengo 2 libros basados, inspirados en tesis que hice. Uno sobre la idea de la metaficción en Don Quijote de la Mancha y cómo esos recursos metaficcionales de Don Quijote de alguna manera están en películas contemporáneas
hice unos cruces raros ahí con Mulholland Drive, con Grizzly Man de Werner Herzog y con Scream de Wes Craven, ¿no? Y también hice este libro, por ejemplo, que es sobre la obra de Jodorowsky, ¿no? Hablo del cine de Jodorowsky, y por ahí publiqué algo más, ¿no? Pero que era más como, mucho más vinculado a cine con literatura, que era sobre un libro que se llama Cuerpo y Surrealismo. Y bueno, evidentemente espero que, no sé, ¿no? Las otras universidades no pierdan ese interés por publicar libros de cine. Pero sí, normalmente sí es la Universidad de Lima la que más saca, ¿no? Y por supuesto los libros de Ricardo Bedoya, que Ricardo Bedoya, digamos, es muy importante en cuanto, digamos, al cine peruano, ¿no? Tiene muchos libros sobre el cine peruano. Y lo que ha hecho Emilio Bustamante. Emilio Bustamante, que sacó, por ejemplo, un libro sobre la crítica de cine de Armando Robles Godoy, que él es más conocido como cineasta, pero tiene una obra crítica y la analiza, y también tiene un libro fundamental sobre el cine regional peruano, que es un libro en 2 tomos. Entonces, eso es, digamos, algunas cosas interesantes que uno puede encontrar en cuanto a libros lanzados aquí en el Perú. Bueno, qué envidia realmente que haya tanto apoyo de editoriales universitarias a la publicación de libros, acá cada vez menos, la verdad, y cuando pasa en general eh, es un poco esto, ¿no? Sobre, en todo caso, material más vinculado a lo académico, pero, no sé, recopilaciones, por ejemplo, de obras de críticos editados por una universidad es algo que es medio, lo vemos muy lejano acá en Argentina, por lo menos últimamente. Las editoriales universitarias han tenido mejores momentos, realmente. Un poco lo que es el espíritu original del proyecto del podcast y que venimos charlando brevemente, pero para detenernos un poco ahí. eh, ¿Te parece que en Perú se lee crítica de cine de otros países de América Latina? ¿Se sabe sobre el tema? ¿Hay un interés? ¿Cómo te parece que funciona eso? Y también, bueno, respecto de crítica de otros países, ¿no? Si se lee crítica europea, por ejemplo, norteamericana, imagino que un poco sí, pero fundamentalmente en el caso de otros países latinoamericanos. Bueno, es curioso, ¿no? Porque, a ver, hasta ahora Ventana Indiscreta, digamos, en su ámbito de redes sociales, principalmente difunde las críticas que salen en la web. Pero de pronto pasa que te das cuenta que cuando tú subes, yo qué sé, un video a Instagram comentando una película, que a veces eso se ha hecho con el podcast de Ventana Indiscreta, ¿no? Como un fragmento y lo lanzas, y eso puede tener mucho más llegada que una crítica como tal. Entonces, creo que el tema de la crítica, o sea, la crítica escrita, se ha vuelto algo muy de nicho, ¿no? Empezaría diciendo eso. Sí, hay gente que quiere seguir leyendo crítica de cine acá, pero, digamos, creo que hay un mayor interés por ver rostros, ¿no? Ver rostros que comentan películas, ¿no? Puede ser que el comentario sea fantástico, claro que sí. Y ese es un poco el horizonte al que yo siento que me enfrento con Ventana Indiscreta, ¿no? De que en realidad queremos que continúe el gusto por leer la crítica de cine, sin negar lo otro, ¿no? Que por supuesto tiene un interés y tiene una relevancia, porque de hecho en podcast pues, surgen, ¿no? Surgen ideas interesantes que de repente no hubieran surgido si decidías escribir sobre algo, ¿no? Entonces, el tema de conocer a, por ejemplo, crítica extranjera, creo que ya es como personas muy selectas, vamos a decir, ¿no? Bueno, de hecho con Álvaro tengo en común la amistad con Nicolás Carrasco, ¿no? Y hablamos de eso, ¿no? De quienes escriben afuera, quienes escriben en Argentina, ¿no? Y también el asunto de los podcasts, ¿no? De vez en cuando he escuchado el podcast de Tarantino y Avary, ¿no? De Video Archive Podcast, creo que así se llama, ¿no? Y comentan a veces películas rarísimas, ¿no? Películas extrañas y de repente, no sé, me intriga la película y voy a buscarla donde sea. Y eso, ¿no? Creo que sí, hay personas que tienen realmente un interés por leer la crítica que se hace acá
como la crítica que se hace afuera, ¿no? Leer los clásicos o leer críticas más recientes, ¿no? Pero creo que es un grupo, vamos a decir, relativamente reducido. Y en cuanto a cine de otros países de América Latina, ¿se ve, llega, y si llega algo a las salas comerciales, por ejemplo, de Argentina, de Brasil, de Chile, de México? Digo, por nombrar algunos países que por ahí tienen algunas producciones más conocidas, o todos los años o cada tanto. Y en caso de que lleguen, si llegan a salas comerciales o bueno, es exclusivamente en festivales, ¿cómo se ve el cine de otros países de América Latina? Eh, Normalmente las películas latinoamericanas llegan primero a los festivales, ¿no? Y creo que buena parte de ellas, sobre todo, llega al Festival de Lima, que además tiene una competencia latinoamericana. En algunos casos, la película puede tener tal llegada que se estrena comercialmente, ¿no? Creo que esta película de Moreno, Los Delincuentes, ¿verdad? Ujú. Los Delincuentes se estrenó comercialmente, y eso que es una película bastante larga, ¿no? Es bien larga. Pero sí, sí, de hecho que ha habido casos de películas latinoamericanas que se han estrenado. Por ahí, por ejemplo, esta película de terror, Huesera. Huesera se Ujú. estrenó, pero creo que primero se vio en el festival Insólito. Obviamente, no sé, me imagino que en Argentina pasará algo similar, ¿no? Como en muchos otros países, porque bueno, ya las películas norteamericanas pues toman casi todo. Pero sí, de pronto se abren espacios y hay como algunas salas comerciales que le dan cobijo, vamos a decir, a estas películas latinoamericanas, ¿no? Hay esta cadena de cine que se llama Cineplanet, por ejemplo, ¿no? Tienen un local, digamos, en una zona muy, muy residencial de Lima, y ahí normalmente llega cine latinoamericano o llegan pues propuestas, vamos a decir, mucho más personales, ¿no? De hecho, recuerdo que a inicio de este siglo, por ejemplo, en ese cine Alcázar se estrenó en Mulholland Drive. Era una sala nada más para Mulholland Drive, pero por las buenas críticas que tuvo en los periódicos, como 2 semanas, creo que casi todos los días, la sala estaba llena. La mitad salían felices y la otra mitad salían molestos porque no habían entendido nada. Entonces, claro, a veces las películas latinoamericanas lidian con el hecho de que de pronto pues no tienen figuras muy conocidas, algo que sea pues de pronto, no sé, una película con Ricardo Darín, ¿no? Si es Ricardo Darín, sí, va a tener ahí un público definitivamente. Si no, lo más probable es que sea una película que de repente esté una semana y siendo optimistas por ahí una semana más en cartelera y en muy pocas salas. De hecho, Huesera, por ejemplo, si es una película atractiva, duró una semana. Entonces, digamos, el público pues normalmente espera eso, espera ver estrellas, gente que reconozca, y si no, a menos pues no sé, que haya algo en redes sociales que haya recomendado esa película. Pero sí, cine argentino, cine mexicano, sí, quizá no con tanta frecuencia, pero sí tiene una presencia en salas comerciales, a veces beneficiadas por, digamos, como algunos dirían, el boca a boca, ¿no? Que puedan haber tenido en sus pasos por festivales. Bueno, acá pasa parecido con Darín. Sí, No, es un caso muy similar. O sea, Darín Van. sí, sí, es tremendo. Acá hay varios actores conocidos, actores y actrices que, bueno, que se sabe que si están en una película despiertan un poco más de interés, pero Darín es un caso único, ¿no? Ujú. Es increíble. Sí. Sí, Por e- me acuerdo, no sé quién fue, alguien dijo como que prácticamente Darín era un género cinematográfico. Sí, sí, Alguien sí, hizo esa broma, creo, ¿no? sí, Pero sí, totalmente. ¿no? En El secreto de sus ojos, ¿no? Porque también está el tema de las películas latinoamericanas que llegan por el Oscar, ¿no? Por ejemplo, hasta ahorita está en cartelera esta película brasileña, Aún estoy aquí. Ujú. eh, El secreto de sus ojos, por supuesto, se estrenó. Entonces, claro, ¿no? Cuando ya son películas que tienen, digamos, ese alcance, yo que sé, en el Oscar, es prácticamente fijo que se van a poder ver. Sí, sí, son casos excepcionales y generan otro tipo de interés, indudablemente. Sí. Eh,
Sí, acá, bueno, sí, pasa. Antes se estrenaba mucho más cine latinoamericano, ahora cada vez menos. Y cada vez esto que comentabas recién, que las películas norteamericanas copan más, ¿no? Los espacios. Siempre fueron mayoría, pero la verdad que en los últimos 20 años más o menos ya, ya es obsceno, ¿no? La diferencia que hay entre los títulos norteamericanos y los de otros países. Y ahora se va a sumar otro problema, que es que se van a dejar de estrenar películas argentinas. Porque Porque no va a haber. porque no va a haber. Bueno, ya acá estamos cerca de ese escenario, estamos muy cerca, ¿no? Es decir, lamentablemente ya se estaría dando paso a un cine principalmente comercial, ¿no? Ahora, bueno, acá ha habido esta productora Tondero, que, digamos, es la que lanzó, digamos, los grandes éxitos del cine peruano, ¿no? Hay una película que se llama Sumare, que creo que es la película más taquillera de la historia en el cine peruano, que hizo 3, 4 millones o más de espectadores. Pero, digamos, Tondero, digamos, lo que ganó también lo invirtió en proyectos mucho más personales, ¿no? Me acuerdo que Tondero participó en el desarrollo de una película que se llama Solos, de Yona Lombardi, que es anticomercial totalmente. Pero bueno, no sé. Sí, son realmente escenarios preocupantes los que se vienen para el cine peruano. Pero eso es interesante, ¿no? Porque ya para ahí vamos cerrando porque, bueno, estuvimos charlando bastante, pero había un caso, digo, algo que me parece súper interesante, que es que en general lo que pasa es que las películas independientes, por lo menos las películas independientes que funcionan bien, que tienen circulación en festivales internacionales importantes y demás, en general, mal que mal, llegan a otros países de América Latina, aunque sea, bueno, a festivales o circulan en internet y hay un nombre, ¿no? Pero el cine comercial es más de consumo interno. Sí. Qué sé yo, hay un país como México, por ejemplo, que tiene un cine comercial muchísimo cine comercial, muchas comedias, no, entiendo que no particularmente buenas, pero bueno, se consumen mucho a nivel interno. Y acá prácticamente no llegan. Uno se entera cuando por ahí es una que es una remake de una película argentina o algo así, pero después no llegan para nada. Y de alguna manera el cine independiente o cierto cine independiente sí es el que tiene por ahí más circulación internacional. Así es. El país que sí sigue exportando su cine comercial a nivel bestial es Estados Unidos, ¿no? Pero después... Claro. Sí, después vienen más apadrinados por los festivales también, que también empezaron a dar lugar al cine comercial de a poco. Como no sé si es por lo del prestigio o por tomar otros canales también. Pero es cierto, por ejemplo, mencionaste a Huesera. Huesera hizo un poco ese camino y también llegó a estreno en salas comerciales. Acá también, digamos. Bueno, fue una charla hermosa, José Carlos. No sé si tenías ganas de comentar algo más respecto de, bueno, de la situación actual de la crítica en Perú o de Ventana Indiscreta. Bueno, nada, para quienes no conozcan Ventana Indiscreta, pues la tienen ahí gratuitamente en el portal de revistas de la Universidad de Lima, revistas.ulima.edu.pe. Tenemos nuestra web, que es ventanaindiscreta.ulima.edu.pe, y bueno, nuestro podcast, Ventana Indiscreta, que está en Ulima Podcast, en YouTube, y creo que también está en Spotify, ahí sí como Ventana Indiscreta. Y bueno, agradecer la invitación porque me parece genial estar hablando de Ventana Indiscreta, no solamente con alguien acá en Perú, sino hablarlo con ustedes, ¿no? Me parece fabuloso que tengan este espacio para hablar de las revistas de cine y hablar al fin y al cabo, pues, ¿no? De esa resistencia, ¿no? Del amor por las películas y el amor por escribir sobre ellas y hablar sobre ellas. Así que eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos, por esta charla. Estamos muy contentos y bueno, esperemos que los oyentes sepan un poco más sobre la situación de la crítica y la historia de la crítica en Perú. Te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo. Un abrazo también. Continente Crítico es un podcast de conversaciones con editores de revistas de cine de Latinoamérica. Un panorama de la crítica de cine a través de publicaciones especializadas de todo el continente.
Hacemos Continente Crítico, Blas Martín en producción general, Álvaro Bretal en guión y conducción general, Juana Tenenbaum en edición y sonido, Milagros Porta en gráfica y comunicación. Accede a nuestro trabajo en taipeirevista.com.